creo que yo, muchos de los poemas que leo entre los poetas más o menos de mi rango de edad, más jóvenes, bla, 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 me están hablando, me emociona mucho, digamos, porque vibran casi con muchas, casi por simpatía, digamos, con el momento, digamos, así con una reverberación entre, ¿no? Y me dicen cosas, digamos, que no necesariamente me dicen poemas de otras épocas que aprecio y que puedan resignificarse para ese momento, ¿no? Hay quien dice, me gusta mucho esa idea, que literatura contemporánea es toda literatura que se lee en el presente, digamos. Eso me parece muy pero independientemente de eso, sí creo que hay maneras o formas, digamos, que son muy de este momento, y encontrarlas a mí en los demás me emociona enormemente, ¿no? Por eso creo que no habría, o sea, digamos, creo que es el problema de vencer un prejuicio de que la poesía es tal cosa, ¿no? Y que realmente no corresponde a lo que la poesía está haciendo en este momento, ¿no? Y creo que el chiste es encontrar la manera en que eso pudiese llegar, digamos, a otros. Digo, no digo que se convierta en un fenómeno de masas, no es esa, pero sí en un objeto cultural mucho menos, ya no digas marginal, porque marginal es todavía una palabra bastante cool para decir lo que espacio la poesía, ¿no? Sino una idea bastante anacrónica de lo que se cree que es la poesía, ¿no? Digamos que es un asunto casi declamatorio, casi para tías solteronas, ¿no? Es decir, nada que ver con lo que veo que está sucediendo con la poesía, ¿no? O con lo que es la poesía. Creo que tendría que tener, en primer lugar, conciencia, una especie de metaconciencia o una conciencia crítica de las propias problemáticas de la poesía, digamos, ¿no? Puede ser desde... Creo que los poemas que me interesan en este momento son poemas que se preguntan por sus propios límites, digamos, ¿no? O que se generan preguntas a sí mismo de esto es un poema, ¿no? O que nosotros nos preguntemos esto es un poema. Creo que esa parte y la conciencia también de que la forma es un asunto histórico, de, ¿no? Qué significa escribir, que se plantean esas preguntas, ¿no? O que intentan, o sea, no sé si responderlas, pero sí se escriben con esas preguntas ahí, y que uno las encuentra de alguna manera marcadas en el poema. Es una de las cosas que me interesa. Otra de las cosas que me interesa encontrar en los poemas es que estén fechados, pero fechados no de poner la fecha, ¿no? Digamos, sino que en su forma, en lo que es el poema, digamos, de alguna manera incorpore una marca de su momento. Yo creo que sí, digamos, yo creo que nadie está adelantado a su tiempo. O sea, creo que es una mentira pensarlo así, digamos, ¿no? Ni tampoco en el éter, en donde no pasa nada, ¿no? Menos. Es decir, sí, esas son de las cosas que justamente, las ideas que me parece que habría que combatir, ¿no? Pensar la poesía como fuera de la historia, ¿no? Pensar la poesía como una apuesta hacia la eternidad, digamos, ¿no? ¿Quién cree en la eternidad, digamos, ¿no? En fin, ese tipo de situaciones, ¿no? De entender la poesía en la historia, como yo digo, como fecha. Me gusta la idea de la poesía como fecha, ¿no? Como, o sea, a lo mejor puedes ser hasta descreído de la historia, ¿no? Pero sí entendiendo, digamos, el diálogo con su momento. Pues mira, yo creo que en primer lugar, me parece que el arte contemporáneo que me interesa, ¿no? Es un arte que dialoga con su contexto, o sea, que siempre está pensando, por ejemplo, esa cosa de lugar específico, ¿no? O sea, de obra para un sitio. Entonces siempre está como un poco como, o trata de entablar ese diálogo. Un amigo decía que probablemente el arte contemporáneo, más que arte, sea una rama de la filosofía también, ¿no? Que me gusta esa idea, ¿no? Me gusta la idea de que, si te fijas, siempre están como indagando determinados problemas, ¿no? A veces parece que tienen que ver más con la antropología, a veces parece que tienen que ver más con la ciencia, a veces tienen que ver más con la gastronomía, ¿no? O sea, es decir, también el arte cada día es menos arte y es más como una herramienta de conocimiento, ¿no? Como una herramienta mucho más lúdica que el que tendría una disciplina como, digamos, la filosofía, la ciencia, que es una cosa así. Sería una herramienta como mucho más lúdica,
es que la palabra creativa no me gusta, digamos, pero quizá una herramienta más desquiciada tal vez, ¿no? Pero de cual indagar problemas que se manejan en otras disciplinas. O sea, a mí esa parte como de indagar problemas, ¿no? Como con problemáticas con recursos y con preocupaciones no propias de tu disciplina artística, sino de otra, me parece que también son del tipo de asuntos que me interesan, ¿no? Todavía había una discusión, me platicaron que en Facebook, digamos, de qué puede decir un poema y qué no puede decir, ¿no? O sea, que si hay cosas poéticas o no hay cosas poéticas, que si se puede hablar de política en un poema o no se puede hablar de política en un poema. Son como... yo me quedo perplejo ante poetas que siguen creyendo que algún poema no puede hablar de política, ¿no? O que no se puede decir lo mismo que se dice en, digamos, no lo mismo, pero que no se puede tratar los mismos asuntos que se pueden tratar en una columna de análisis político. ¿Por qué no? Digamos, ¿no? Porque de pronto pensaba y decía, es terrible lo que los poetas le hemos hecho a la poesía, que le hemos convertido en de los lenguajes más amordazados que hay. Es una mentira que la poesía sea la renovación del lenguaje, ¿no? Darle un sentido más puro a las palabras de la tribu y tonterías de esas, ¿no? Realmente lo que acaba sucediendo con la poesía es que acaba convirtiéndose en el de los lenguajes más limitados, ¿no? Donde todavía habría palabras que a ciertos oídos, ¿no? de los poetas perturbarían escuchar dentro de un poema, ¿no? Y entonces de pronto dices, ¿cómo es posible esto, no? Bueno, eso por una parte. Entonces, bueno, por supuesto que eso habría que, bueno, por supuesto que y los poetas que me interesan se lo pasan por el arco del triunfo, digamos, ¿no? Pero todavía son problemas que se manejan en el espacio de la poesía, son discusiones que se siguen dando. Bueno, eso a mí me aterroriza o me escandaliza, ¿no? Y bueno, y por otra parte también envidio mucho del arte, digamos, la capacidad de poder incorporar el contexto o la historia de maneras quizá más con los niveles. Bueno, y creo que, bueno, espero, o también una de mis intenciones es pues preguntarme, digamos, un poco por la poesía y lo social, digamos, ¿no? Que creo que o sea, que hay un asunto que me preocupa, digamos, de la poesía latinoamericana en general, que por no ser pop devino trova, digamos, ¿no? Es decir, ¿no? Porque ciertamente lo pop será bastante distante digamos, del capitalismo, no sé qué, si uno es de izquierda, pues el pop no sería como el espacio propio, digamos, desde el cual hacer la guerrilla, digamos, ¿no? Pero sí creo que también me preocupa, digamos, me interesa una poesía social o con preocupación social, que puede ser, digamos, desde dialogar con la sociedad. No significa que tenga que ser necesariamente militante de cierta ideología, aunque, digamos, la ideología siempre está, digamos, ¿no? Pero sí me preocupa la idea del poeta que da voz a los que no tienen voz, y esas cosas me molesta enormemente, esa figura y esa economía, digamos, ¿no? Esa economía donde las desgracias sociales se convierten en el pedestal desde el cual el poeta se erige, ¿no? O sea, digamos, como la voz de los demás. Creo que para mí hay un problema ahí, no solamente estético, sino casi ético también, digamos, ¿no? Y creo que una de las preguntas que me formulo es cómo poder hablar de determinadas cosas sin que uno crezca, digamos, ¿no? O sin que uno lo utilice como un espacio de superioridad moral, por ejemplo, ¿no?
la indignación, ¿no? Digamos, siempre que es como un recurso como de tías, ¿no? Así de, la vista está embarazada en la boda, ¿no? Y se le notaba ya la panza, ¿no? Eso a uno le genera una postura moral superior, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer una poesía crítica o una poesía sin caer en esta cosa de superioridad moral, de erigirse como una voz impoluta éticamente, o ¿no? Que justamente eso te crezca, que creo que me parece una postura bastante dañina, digamos, ¿no? Y bastante insostenible ya en poesía, ¿no? Digamos, no tengo respuestas al respecto, pero creo que sí habría que moverse un poco, digamos, del espacio desde el cual se habla un poco a veces, o digamos, ¿no? Se ha hecho muchas veces, no es algo que no se haya hecho, ¿no? Pienso, por ejemplo, un gran poema político, digamos, Social sea Cadáveres, de Néstor Perlonguer, por ejemplo, y ahí no hay ninguna superioridad moral jamás de Néstor Perlonguer frente a la situación que está ocurriendo, sobre todo en el espacio de la complicidad social que pone en escena en ese poema, por ejemplo, que es un poema como para analizar toda la vida, ¿no? Bueno, digamos, las notas están escritas de un sobreviviente que está a punto de dejar de serlo, porque está así como de que ya los zombies están entrando a la, digamos, ¿no? Y ahora, para mí la poesía sí es, digamos, a un nivel personal, bueno, sí tendría que decir que la poesía, digamos, va a sonar muy cursi, digamos, pero es lo que me ayuda a vivir, digamos, ¿no? O sea, sí es lo que le otorga sentido a mi vida, ¿no? Ciertamente sí, digamos, para mí la poesía es un asunto de sobrevivencia, un mecanismo de sobrevivencia en muchos sentidos, ¿no? Bueno, en muchos aspectos, ¿no? Digamos, ¿no? Desde un espacio de socialización, digamos, un espacio tan personal como eso, digamos, así como me acuerdo mucho de cuando yo estaba adolescente, había un video de, ¿cómo se llama ese grupo? No sé qué, Blind Melon, o no sé qué, era una abejita que... Sí, una niñita abejita, y luego llegaba y encontraba muchas abejitas, ¿no? Digamos, a mí me pasó un poco así con el mundo de la poesía, digamos, era una abejita, ¿no? En la secundaria, y de repente llegué a un lugar donde había otras muchas abejitas, digamos, desde una cosa tan así, digamos, como desde un espacio donde, digamos, encuentro un espacio donde hacer, ¿no? Donde hacer algo. Hay una frase de Huidobro en una carta, se me olvidó este poeta español con el que tenía mucha relación, no me acuerdo ahorita del nombre,